Qué gusto poder saludar a toda la gente que nos está viendo, que nos acompaña esta mañana a través de esta cámara. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Les invitamos que si ustedes están muy cerca de aquí de Ciudad Neza, se unan aquí con nosotros. Estamos en Avenida Sor Juana, número 242, en la colonia Evolución. Y si hay gente que nos ve de muy lejos, pero muy lejos, escríbanos. A continuación van a aparecer por ahí los datos en un ratito más. Así es que escríbanos, queremos saber hasta dónde está llegando esta señal. Y bueno, esta mañana estamos muy contentos, ¿verdad que sí? En este lugar, como siempre lo he dicho y lo reitero, en Ciudad Neza hay mucha gente inteligente, hay mucha gente guapa, pero los más hermosos están aquí en Visión Internacional, ¿verdad que sí? La mitad lo creyó, pero con esa mitad nos quedamos. Denle un aplauso al Señor de bienvenida, por favor, esta mañana. Vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón. ¿Qué le parece si levanta sus manos un momentito y le dice: Señor, ven y habla, Señor, en esta mañana? Declaramos, Señor, la frescura de tu palabra inundando a tu pueblo. Declaramos, Señor, tu presencia en nuestra vida, en este lugar, Señor, y tu presencia a toda la gente que escucha este mensaje, Señor. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Desde la hermana República de Coacalco, algunos de ustedes lo conocen, otros no, pero para mí es un pastor que yo admiro, yo respeto, y es un gran amigo de Visión Internacional. Yo quiero que reciban, por favor, con un aplauso al pastor Ludwig Gómez, pastor en Restauración Villa de las Flores. Fuerte ese aplauso, por favor. ¿Todo bien? Ok, sí. Ahí estoy. ¿No estoy? Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles, qué gusto verles en esta ocasión. He tenido la oportunidad de estar con ustedes ya algunas ocasiones anteriores. Quiero decirles, gracias, quiero decirles lo que veo y lo que percibo en mi espíritu en esta tarde que estoy con ustedes. Bueno, primero les pregunto, ¿cuántos están aquí desde que inició la iglesia hace unos años atrás? No, bueno, está bien. Quien levanta la mano está bien, pero ¿cuántos han llegado en este último año? ¿La mayoría? Ok. Creo que es importante que ustedes escuchen esto. Cuando desde luego me hicieron la invitación del pastor, lo cual yo agradezco mucho y bendigo la vida de ellos, pero hace un momentito que llegué, lo que percibí fue, se los voy a explicar de esta manera: una nueva vestidura y una nueva etapa en la vida de la iglesia. Quiero tratar de explicarlo de esta forma. Cuando toda iglesia comienza, hermanos, es como el nacimiento de un bebé. Sabemos que el embarazo tiene un tiempo en el que las mujeres se deben de cuidar, ¿cierto? Las primeras semanas, ¿verdad? ¿Cuántas semanas son, mujeres? Sí, 9 meses, pero ¿cuántas semanas cuando ya están embarazadas se deben de cuidar para que el embarazo no se ponga en riesgo? 7. Bueno, a ver, hay un periodo cuando recién están embarazadas que deben de cuidarse. No sé si es 1 mes o 3 meses. Ok, para que vayan al médico, sepan, hagan los cambios necesarios para que no pongan en riesgo el embarazo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando recién nace el bebé, la historia no acaba. Hay que darle los cuidados de recién nacido para evitar que vaya a morir, ¿verdad? Esa es la realidad, tenemos que cuidar. O sea, no nace el bebé, lo dejas en tu casa y le dices: ahí te dejo jamón y huevo y ahí comes. No, porque está muy pequeño. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque cuando entré, lo que el Señor me mostraba es que la etapa inicial de la iglesia ha pasado.
Es decir, cuando una iglesia comienza, van a venir luchas, retos, van a venir personas que van a decir, ay, qué bueno estar aquí, y el siguiente domingo dice, ay, no, mejor me voy a otro lado. Yo sé que nadie así está ahora aquí, pero hay gente así, que dice, ay, es que la primera iglesia me quedaba a 3 cuadras y esta me queda a 2. Mejor me voy a la de 2. Pero un día abren una a 1 cuadra de tu casa. Y entonces la gente dice, hoy es de Dios, me voy a la de 1 cuadra. Entonces lo que se empieza se aborta. Y yo quiero que ustedes sepan que lo que Dios me dijo hace rato que llegué es que esa primera etapa había pasado. Eso quiere decir que los que ahora están y los que lleguen, unidos a los que ahora están con permanencia, van a aprender una cosa. Van a aprender que cuando lleguen, ellos van a respirar permanencia, ellos van a respirar identificación, ellos van a respirar pasión por una misma cosa, ellos van a respirar solidez, ellos van a respirar unidad, armonía, hombro con hombro. Y esta es la segunda etapa. ¿Por qué se las hago saber a ustedes como congregantes? Porque Dios les encarga una cosa: cuiden esta segunda etapa, ¿verdad? En oración, en aprendizaje, en unión, en honra hacia Dios, en honra hacia sus pastores y en honra el uno a los otros, ¿verdad? Así que le voy a pedir un favor, voltee a ver a alguien que tenga cerca, ¿verdad? Que no sea de su familia. Si es de su familia, a él lo tiene todo el tiempo, pero voltea a ver a alguien de la familia de la iglesia y dígale, hermano, créeme que voy a procurar honrar tu vida todos los días que nos veamos. Dígaselo, por favor. Anímese a hacerlo. No tenga miedo. Todavía no estoy predicando, le estoy diciendo lo que estaba yo viendo. La segunda idea es la vestidura nueva. Ahorita el pastor le decía a los hermanos, hubieran traído su frac y su vestido blanco. Nosotros, cuando somos niños y nos ponen una ropa nueva, a nosotros no nos importa, ¿verdad? Tu mamá te compra tus zapatos nuevos, y si se le ocurre dejarte salir a jugar, tú vas a regresar con los zapatos quién sabe cómo, de polvo, de lodo, rayados, porque somos niños. Eso nos enseña que cuando vamos creciendo, la vestimenta que tenemos la aprendemos a cuidar más, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Tú te compras ya tu propia ropa y la cuidas más, vas creciendo y la cuidas más. Entramos a la etapa del enamoramiento de la novia, del novio, y la vestimenta la cuidamos más, hasta comenzamos a bañarnos más seguido. Hay una serie de cosas que empezamos a hacer. Ahora, ¿por qué les digo que les pongo este ejemplo? Porque al yo decirles que la vestimenta Dios la está cambiando sobre esta casa, eso quiere decir o representa por lo menos una cosa. ¿Sabe qué representa? Que las reglas cambian. Dígale a alguien, las reglas cambian, hermano. Digan todos fuerte, las reglas cambian. Eso es. No es una regla impuesta, es la regla que te da la vestimenta. Porque como vas creciendo, ¿verdad? Aprendes que lo que tienes lo debes de cuidar. Aprendes que de lo que te vistes lo debes de cuidar, y las reglas cambian. Cuando dice la Biblia, cuando era niño actuaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya no lo soy, ahora dice, otro es el que me ciñe. Entonces, si Dios les habla este día de que Él les ha traído una vestidura nueva sobre la casa, eso percibí en mi espíritu cuando llegué aquí. Eso nos debe de llevar a entender que las reglas cambian. Así que yo creo que Dios va a seguir dirigiendo a su pastor, y habrá dinámicas y formas que ustedes van a escuchar, y ustedes se van a dar cuenta que tienen un tinte de reglas nuevas, tal vez de mayor entrega, tal vez de mayor compromiso, yo no lo sé, pero tiene que haber reglas nuevas que van hacia arriba siempre, que nos van a demandar más siempre. Y no hablo de una demanda pastoral que ahoga a la gente, no, estoy hablando de una demanda de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero el resultado va a ser mayor, la gloria va a ser mayor, los triunfos van a ser mayores, el avance
va a ser mayor en nuestras vidas. Así que quise decirles esto como iglesia, para que ustedes que han llegado en este último tiempo de la congregación, ¿cuántos años son ya? ¿Van hacia el tercero? Hacia el tercer año. Entonces, yo soy pastor, hermanos, y sé lo que la iglesia vive, ¿verdad? Tú le crees a Dios por un llamado, sus pastores le han creído a Dios por un llamado, y de pronto llegas a la iglesia y te sientes alegre porque llegaron 40, pero al siguiente domingo vienen 20. Y luego al siguiente domingo hay un avivamiento y llegan 42, ¿verdad? Y ya subimos a 42. Y luego al siguiente mes de repente bajan y la familia tal, no, pues ya no vino. Y estás así, y esa es la etapa inicial que muchas veces la congregación no se da cuenta. Yo lo puedo hablar porque yo no soy el pastor de ustedes, pero les puedo decir lo que un pastor trabaja al inicio para que algo se establezca. Así que al final voy a dar algunas otras cosas que el Señor me ha mostrado, y voy a profetizar alguna palabra que el Señor me dio para sus pastores, pero va a ser al final. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles justamente acerca de la importancia de vivir en la palabra de Dios. Pero me voy a dirigir específicamente a un tipo de palabra particular. Sí, particular, que es una palabra de tiempo y de ocasión. Es una palabra específica para nuestras vidas. Todos nosotros podemos mirar en la Biblia todo lo que Dios desea de nosotros y lo que Él puede hacer. Todos nosotros debemos de conocer la Biblia. Hay una estadística que a mí no me gusta mucho, pero esa es la estadística que marcan, que dicen que en nuestro país el promedio de lectura es de medio libro por año. El promedio de lectura, medio libro por año. Entonces, eso me llevaría a mí a pensar que si esta estadística entra dentro de la iglesia, podríamos pensar que la iglesia lee la mitad de la Biblia al año. Pero cuando somos más cautelosos, podemos darnos cuenta de que hay cristianos que tal vez ya tienen 3 años en Cristo, o ya tienen 2 por lo menos, o ya tienen 5, pero nunca han leído la Biblia por lo menos una vez completa. Y eso nos habla de cuál va a ser su referencia de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad que sí? Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos de acuerdo a la palabra de Dios va a tener permanencia. Todo lo que tiene permanencia va a tener solidez. Todo lo que tiene permanencia va a dar fruto. Muchas veces a nosotros vivimos por nuestra naturaleza y la generación en la que vivimos, queremos todo rápido, queremos todo express, ¿verdad? Antes, yo recuerdo cuando era chico, para cambiarle de canal al televisor tenías que pararte. Para ajustar bien la señal tenías que moverle a la antena, ya, porque si en el 4 quedaba así, ya la dejabas. Querías cambiar otro canal y había que acomodar la antena. Hoy en día la señal de satélite, las antenas que hay aéreas, todo esto hace que funcione. Los controles remotos, ¿verdad? Hoy en día evitan que la gente se levante para cambiar el televisor. Y eso ha generado ¿qué? Mucho sedentarismo. ¿Y el sedentarismo qué ha generado? Ha generado problemas de salud. Pues eso mismo puede pasarle a la iglesia cuando todo lo miramos no conforme a la palabra, sino conforme al deseo ansioso de querer tener las cosas. Por ejemplo, hay quienes se casan y quieren tener un magnífico matrimonio al otro día de casados, pero no, el matrimonio que se va a deleitar va a llevar un proceso, va a llevar un tiempo, y lo que debemos de cuidar es que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Ahora, yo me hago una pregunta. Si nosotros como creyentes conocemos la Biblia, tendremos mucha oportunidad de aplicar la Biblia en nuestra vida, y entonces el poder de la palabra de Dios lo vamos a ver reflejado en nuestra vida. Luego entonces lo planteo de otra manera. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, mi pregunta es: ¿conforme a qué estamos viviendo? La respuesta sería: conforme a lo que intuimos, conforme a nuestra conciencia, conforme a nuestra educación,
¿verdad? Por ejemplo, a mí me toca ministrar hombres que en su educación les enseñaron en su casa, lo vieron en sus abuelos, lo vieron en sus padres, que el esposo es el que manda, ¿verdad? Me voy a meter en territorios un poquito difíciles, pero acabando de predicar yo me voy. Así que bueno, lo voy a hacer con libertad. Pero cuando vienes a Cristo tienes la necesidad de mirar qué dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nosotros? Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿cómo recomienda al hombre que trate a la mujer? Hombres díganme, mujeres no, porque las mujeres se saben ese versículo. Pero los hombres díganme, ¿cómo hay que tratar a la mujer según el apóstol Pedro? Como a vaso más frágil. ¿Ok? Ahora esto se lo pregunto a los hombres porque es a las mujeres. ¿Cómo debe de actuar la mujer al lado de la vida de su esposo, según el apóstol Pablo en Efesios? Hermanas, ustedes contéstenme, no los hombres. ¿Cómo? Sometidas. Dice la Biblia, someteos los unos a otros. Las mujeres que están casadas, dice, sométase a su marido. Bueno, el tema no es matrimonial, pero estoy poniendo un ejemplo de cómo vivimos ese principio de la palabra de Dios si no conocemos todo el contexto de la palabra de Dios. Y entonces a veces a mí me toca recibir personas. Recuerdo una vez una mujer que llegó a la iglesia y me dijo, me mandó mi esposo para que usted me dijera si es cierto que debo de someterme a él. Y le dijo, pregúntale al pastor que te diga si no es cierto que la Biblia dice que tú te tienes que someter a mí. Entonces obviamente yo le dije a la mujer, le voy a pedir un favor, pídale a su esposo que venga a hablar conmigo, ¿verdad? ¿Saben cuándo fue? Nunca. Bueno, estoy diciendo esto porque la Biblia nos da toda una generalidad de lo que nosotros debemos de saber para vivir como jóvenes, como niños, como casados, como solteros, como maduros, como ancianos. La palabra de Dios nos da la pauta para saber vivir. Así que la primera cosa que yo les quiero dejar es, debemos de conocer la Biblia. Debemos de estudiar la palabra de Dios, no solo leerla, debemos de estudiarla. Y para eso necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Voltea a ver a alguien y dígale, hermano, hay que leer la Biblia todos los días, dígale. Ahora usted pregúntele y dígale, dime 2 profetas mayores y luego yo te voy a decir 2 libros poéticos. Pregúnteles. Ahora, si se le quedó viendo con cara de no sé, por eso es importante estudiar, ¿verdad? Hay algunos que piensan que Reina Valera eran esposo y esposa, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar. Ok, ahora, dicho esto, hoy yo no me quiero centrar en eso porque ese es un tema de trabajo y de estudio todo el tiempo. Pero hoy me quiero centrar en otro tipo de palabra que es muy importante en nuestra vida. Y que, ¿saben una cosa? Me doy cuenta que es una palabra que si no trabajamos la primera, no sabremos trabajar esta tampoco. Pero cada palabra tiene diferentes efectos. ¿A qué palabra me refiero? Me refiero a una palabra específica de Dios, porque esa palabra específica de Dios va a marcarnos una directriz, va a establecernos un tiempo, va a marcarnos las condiciones y nos va a marcar el sitio y el lugar o la forma en la que debemos de movernos. Cuando nosotros vemos la Biblia, todos los hombres de Dios, ¿verdad? Desde Noé, por ejemplo, en adelante, todos los hombres de Dios que hicieron algo para Dios y que afectaron su vida y que cumplieron el propósito, ahorita vi que van a trabajar con 40 días de propósito, fueron hombres que respondieron a una palabra. Ellos no tenían Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, ellos no tenían Biblia, pero ellos tenían que responder a una palabra muy específica. Por ejemplo, ¿qué le dijeron a Noé? Alguien dígame, ¿cuál fue la palabra de Dios a Noé en el capítulo 6 de Génesis y 7 de Génesis? Que construyera ¿un qué? Un arca. ¿Qué más le dijo Dios? Le dijo las dimensiones y le dijo 150 metros de largo, unos 25 de alto, de ancho, unos 15 de alto, en codos se lo dijeron. Y les dijo que tenían que ser de 3 pisos, que debía llevar una ventana grande en la parte de hasta arriba. Decía cómo lo iban a hacer, de qué material iba a ser.
Cuando ustedes ven la Biblia, encontramos que Noé construyó el arca como Dios le dijo, a la manera que Dios le dijo, con el material que Dios le dijo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se salvó su familia o no? ¿O empezó ¿cómo se llama? El diluvio, y le comenzó a gritar, ¿verdad? Uno de sus hijos: papá, se está metiendo el agua, ¿verdad? O alguien, o los animales empezaron a morirse porque se ahogaban porque el agua entraba. No. ¿Cuál fue el resultado de seguir una palabra específica? La preservación de la raza humana. El Señor guardó a esas 8 personas, las preserva, y a los animales que estaban ahí, y de acuerdo a una palabra específica, la raza humana pudo tener continuidad. Un ejemplo. Otro ejemplo es Abraham. Abraham, Dios le habla un día y le da una palabra específica. No le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no, sino que le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Y dice: y te mostraré el lugar a donde irás, y esto es lo que voy a hacer contigo. Y le da una palabra específica. Digan todos: específica. Ok. ¿Qué es lo que hace Abraham? Responde a esa palabra y sale de la tierra de sus padres y comienza este viaje y este peregrinar. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa palabra? El resultado de esa palabra es la venida de Cristo, porque del linaje de Abraham es de donde nace el Salvador, ¿verdad? Del linaje de Abraham. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá, y Jesucristo, descendiente de la tribu de Judá. Por la palabra que obedeció Abraham, nació su descendencia, porque Dios le dijo: si tú dejas la tierra, yo haré de ti una nación grande. Entonces Abraham le dice: Señor, pero ¿cómo si yo no tengo descendencia? Lo único que tengo es un siervo y ya está grande. Entonces Dios le dice: no, te haré nacer un hijo y será tu hijo. Usted conoce la historia. Al final de ello, entonces, una palabra específica llevó a que el Mesías se manifestara. ¿Qué es lo que hace que una palabra específica en una vida, en un matrimonio, en una iglesia, manifieste contundentemente la presencia del Salvador y haya salvación, haya liberación, haya sanidades? ¿Qué es lo que hace que una congregación, una casa, que cuando alguien pise tu casa, ellos digan: oye, algo se siente en este hogar? Que cuando alguien te conoce, te salude y diga: tú tienes algo que me hace sentir la necesidad de un Dios. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Saben qué es lo que lo hace? El estar viviendo en una palabra que Dios nos ha dado. Les voy a explicar por qué. Porque una palabra de Dios tiene, el principal objetivo de la palabra de Dios no es comunicar. El principal objetivo de la palabra de Dios es crear. El principal objetivo de la palabra de Dios es llamar de lo que no se ve para que se vea, lo que ya Dios ha visto para que se vea. Cuando nosotros vivimos en una palabra específica de Dios, llamamos a la luz lo que no se ha visto. Entonces, por ejemplo, hay personas que no han conocido de Jesús o que les han hablado de Jesús pero no lo han entregado, y se enfrentan a una persona o se acercan a una persona que está viviendo en una palabra específica de Dios. Y entonces cuando tú hablas con ellos, lo que hace Dios, por cuanto estás viviendo en su palabra, es que llama a la luz ese deseo y esa necesidad de Dios. Y entonces te das cuenta que termina un día entregándole su vida a Cristo, porque hay una palabra que Dios ha puesto en tu vida, la cual tiene el propósito de hacer vivir cosas, de hacer creatividad de Dios y de llamar las cosas que no son como si ya como si ya fuera. Una palabra de Dios. Ahora, perdóneme, ya me emocioné, todavía no entro al tema, pero si la primera parte, que es leer la Biblia, nos va a dedicar tiempo, la segunda parte, que es tener una palabra específica, también demanda que nosotros pongamos atención a esa palabra de Dios. Por eso les recuerdo, cada personaje que ustedes ven, como el que vamos a leer a continuación, tuvo una palabra específica. Esa palabra te va a dar oportunidades, te va a dar ocasiones. Déjeme platicarle un testimonio. Hace unos 20 y tantos años, el Señor me habló
una tarde de viernes. Le platico rápido la historia. Había yo salido de la carrera y quería conseguir trabajo. Yo soy el menor de 8 hermanos y tenía el deseo de sostener la casa de mis padres y de bendecir a mis padres. Entonces yo comencé a buscar trabajo y no encontraba, ¿verdad? La verdad es que no es muy diferente al día de hoy. No encontraba trabajo. Iba yo a un lugar y no, iba yo a otro. Luego, sin experiencia, nadie me quería contratar. Finalmente un día fui a hacer un examen a un banco, y ahí en el banco, ya saben que te hacen exámenes de conocimientos y exámenes psicométricos, ¿verdad? Entonces resulta que cuando me dicen ya está todo, venga para que se inscriba a la capacitación, yo fui y me mandan a hablar y me dice, disculpe, un error, no aprobó uno de los exámenes. Y yo dije, híjole, además de no conseguir trabajo, ahora hasta resulta que no ando bien. Y le dije, oiga, una pregunta, yo soy diseñador, le dije una pregunta, ¿qué examen fue el que reprobé? ¿Cuál creen que me dijo? El psicométrico. O sea, ni siquiera el de conocimientos. Y le dije, pero ¿cuál del psicométrico? Sí, es que había una especie de laberinto, y lo que tenía uno que hacer era trazar sin tocar las líneas hasta encontrar la salida. Yo soy diseñador. Imagínense que me dijeron que reprobé el examen psicométrico y específicamente el de dibujar una línea y no tocar las demás. Así que usted ahorita oye eso y dice, ay, eso no es tan grave, pero yo me sentí frustrado porque dije diseñador y no pasé según ellos, ¿verdad?, un examen psicométrico en el área de la proyección de nuestra personalidad en una línea. Así que me fui triste a la casa. Al otro día tenía yo que ir a ministrar a una célula y fui y ministré. Y llegué y estaba yo ministrando, pero había tristeza en mi corazón. Decía, ¿cuándo voy a entrar a trabajar? Entonces el Señor usó a un siervo de Dios en aquel tiempo, y mientras yo estaba tocando se acercó y me dijo, ¿cómo es Dios? Fíjense cómo comenzó a hablarme. Me dijo, yo sé cómo te sientes. Te sientes derrotado porque no te dan trabajo. Y él no sabía nada y comienza a profetizarme. Me dice, no te dan trabajo. Pero entonces Dios me habla y me dice, pero hoy te hago una promesa. Me dice Dios. Era viernes, no se olviden. Y me dice, hoy te hago una promesa. Lugar en donde pidas trabajo, te lo van a dar. Cualquiera oye una palabra así, al menos yo antes las oía y decía, bueno, algún día, ¿verdad? Sí, me dijeron que me van a dar trabajo, y Dios me dice que donde sea me van a dar trabajo, a lo mejor dentro de un mes, dentro de 6 meses. Pero ese día era viernes. El lunes yo fui a pedir un trabajo y me quedé. Ese día me dijeron, ¿cuándo puedes empezar? Y les dije, hoy mismo. Así que me quedé a trabajar. Al siguiente día, martes, ya estaba trabajando. Pero Dios me dijo, donde pidas trabajo, yo te voy a abrir la puerta, donde sea. Entonces un día yo dije, a ver, Dios me dijo que donde fuera. Así que estaba trabajando y le dije, Señor, quiero ganar más, así que voy a buscar una mejor oportunidad de trabajo. Y me puse a buscar trabajo. Fui a ese lugar con una palabra que había en mi corazón, una palabra que me decía Dios, a donde tú vayas te voy a abrir la puerta. Así que fui a ese lugar, presenté mis datos. Era mi segundo trabajo, no tenía yo un gran historial. Y cuando fui, pedía el dinero que quería ganar, presentaba mis proyectos que había hecho, y entonces lo dejaba en las manos. Pasaba 1 o 2 días y me hablaban y me decían, su solicitud fue aceptada, le vamos a pagar lo que está usted pidiendo, ¿cuándo se puede presentar a trabajar? Entonces me hablaban en mi trabajo y me decían, ¿por qué te vas a ir? Porque quiero ganar más. Y me decían, nosotros te aumentamos el sueldo. Siguiente vez yo dije, yo tengo que probar que esto es una palabra de Dios. Así que volví a hacer una solicitud, y ¿saben qué pasaba? Las puertas estaban abiertas. Cuando Dios te da una palabra, hermanos, no, Dios no juega. Dios no dice, mira hijo, yo te voy a prosperar, no sé cuándo, pero te voy a prosperar. No, Dios te dice, te voy a prosperar, y ahora va a ser cuando va a venir sobre tu vida esta prosperidad. Desde ese tiempo, estaba yo muy joven, comencé a aprender la importancia de vivir en una palabra de Dios. Esa palabra tuvo una duración. Entonces un día Dios me habla y me dice Dios esto: la puerta que te abrí, te la he cerrado, porque voy a abrir una nueva puerta delante de ti. Entonces yo la escuché y yo dije,
si me abrió la puerta del empleo, pues ahora me va a abrir la puerta del empresario. Ni modo que me abra una puerta menor. Y a los 3 meses me despiden de mi trabajo. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué hacemos normalmente? Cuando nos pasan cosas malas, olvidamos la palabra que Dios nos dio. Yo no sé usted, pero yo empiezo: Señor, ¿dónde estás? Como si Dios se nos perdiera, como si Él se moviera de su trono, como si estuviera escondido detrás del trono diciendo que no me encuentre, porque no sé qué le voy a decir ahora que le está pasando esto tan difícil. Dios no hace eso. Entonces yo abracé la palabra y le dije: Señor, explícame por qué tú me dijiste esta palabra y yo la vi cumplirse cabalmente. Y ahora le cuento la otra parte. Iba yo a buscar trabajo y ¿saben qué pasaba? Nadie me daba trabajo. Y para ese momento ya tenía yo un currículum, ya tenía yo más experiencia. Y yo entonces pensé: si cuando no había experiencia me dieron trabajo, ahora que tengo me la van a dar. Pero Dios me dijo: te la voy a cerrar. Y yo iba y pedía trabajo y me decía: no hay. Iba a otro lado y no hay. Iba a otro lado y sí te podemos contratar, pero vas a ganar 800 pesos al mes. Y los mismos jefes me decían: tú puedes ganar eso en un día de trabajo haciendo planos, entonces no te conviene. Y yo decía: claro que no me conviene trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y ganar 800 pesos al mes, cuando puedo ganarlo en algunos planos por destajo. Entonces no entraba a trabajar y la puerta estaba cerrada y cerrada y cerrada. Ahora le sumo a la historia que estaba yo recién casado, y le sumo a la historia que un mes después me dice mi esposa: estamos embarazados, estamos esperando a nuestro primer hijo. Y yo sin trabajo. Yo sé que a alguien de aquí le ha pasado algo similar. Has estado en el culto y el Señor habla y te dice: estaré contigo y te sustentaré y no tendrás ninguna necesidad. Y al otro día o a la otra semana te viene un problema o te viene una sacudida y comenzamos a decirle a Dios: Señor, ¿en dónde estás? Y Dios quiere que aprendamos una cosa: su palabra permanece para siempre. Quebrantado, llorando, solo, le dije: Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me habló y me dijo: te dije que te iba a cerrar una puerta, pero iba a abrirte otra. En ese tiempo fue cuando Dios me llamó al ministerio. Y primero me hizo vivir 6 meses de fe, porque sí trabajaba. Aquí aclaro lo que una vez ya se los dije aquí: no tenía trabajo, pero sí trabajaba. Me levantaba muy temprano, ¿verdad?, para buscar trabajo. Iba a buscar y de repente encontraba hacer planos y generaba algo, pero solo tenía para el diario vivir. No tenía para pagar mis compromisos que se fueron juntando durante ese tiempo. Bueno, durante 6 meses el Señor me llevó a eso, hasta que me mostró la puerta abierta del ministerio. Y el Señor me introduce al ministerio. Para ese momento mi esposa ya me había dicho un día, con su embarazo, me dijo: ya no quiero trabajar. Los dos trabajábamos. Entonces yo le dije: ya no trabajes. Y yo sin dinero. Le dije: ya no vayas. Justo le habían dado su base en su trabajo. Y me dijo: ¿y la base? Le dije: si ya no quieres ir a trabajar, déjalo. Cualquiera diría: no, espérate, o sea, por lo menos déjaselo a un familiar o vende la plaza para que después tengas. No, le dije: déjalo, vamos a creerle a Dios. Si Dios dijo que iba a estar con nosotros, vamos a creerle a Él. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Dígale a alguien: Dios está contigo, hermano. Bueno, cuando entramos al ministerio, lo primero que Dios hizo, yo cuando entré al ministerio, desde luego entré a una congregación ya trabajada. Iba a ser un pastor asistente en esa congregación. Y cuando yo llegué jamás pregunté, ¿verdad? Y si tú tienes un llamado de Dios, te aconsejo: nunca preguntes cuánto te van a dar de ofrenda. Y yo no pregunté nada. Yo solo quería responder al llamado de Dios que años atrás me había dado, pero que el tiempo había llegado ahora. Así que entonces entré a trabajar. Y a la primera quincena de haber trabajado en la iglesia, el pastor me llama y me dice: le quiero entregar su ofrenda. ¿Saben qué hizo Dios? Que sin yo hablar con el pastor, él no conocía mis necesidades, no sabía lo que no tenía, no sabía lo que me costaba hacer las cosas, no sabía que yo iba a la iglesia y mi esposa se quedaba a veces nada más para comer algo muy esencial, en fin.
Pero lo primero que hizo Dios es que cuando yo abro mi sobre de la ofrenda, en el sobre de la ofrenda venía lo equivalente al sueldo que yo tenía antes y a lo que ganaba mi esposa, juntos. Cuando me lo dieron, hermanos, yo empecé a llorar, porque le dije: Señor, no cabe duda, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú conoces nuestras necesidades y sabes que esto es lo que necesitaba. Y entonces comencé a pagar todas las cosas que se me habían juntado, y el Señor nos sostuvo y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Ahora, le platico este testimonio porque si yo le doy una enseñanza pero no le comparto lo que he vivido, entonces yo le estoy transmitiendo solamente un conocimiento. Pero cuando le comparto lo que he vivido, le estoy compartiendo una experiencia que puede bendecir tu vida y que puede marcar tu corazón, para que tú puedas creer y fortalecerte en Dios de que realmente es importante tener una palabra específica. ¿Ok? Ahora, vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a mirar rápidamente, pero no me voy a extender mucho porque quiero ministrar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Lo que sea? No sean así, mi familia me espera. Primero de Reyes 17. Les voy a compartir 5 cosas que debemos de cuidar. 5, para que cuando usted se vea los dedos de las manos o de los pies, se acuerde de estas 5 cosas. 5 cosas que tienen que ver con esta palabra, la palabra específica. Todos tenemos que tener una palabra específica. Jóvenes, ¿cuándo te vas a casar? Una palabra específica de Dios. ¿Hacia dónde vas a hacer? Una palabra. Si hay aquí gente de negocios o de empresas, ¿qué giro vas a dar? ¿Qué cambios vas a hacer? Una palabra de Dios en nuestro corazón. Es lo que debe de impulsarla para que podamos tener el respaldo de Dios, porque el respaldo de Dios es permanente. El respaldo de Dios no depende de cómo está el dólar o cómo está el peso o cómo está la situación económica. El respaldo de Dios no se quebranta ante nada de la vida humana y permanece para siempre. Así que cuando tú basas tu negocio en una palabra de Dios, puede haber crisis, pero tu negocio va a seguir sosteniéndose. Puede haber crisis, pero tu negocio va a seguir creciendo, y va a pasar el tiempo y tu negocio va a ser próspero y va a ser fértil, porque hay una palabra. Dice la Biblia que todo lo que existe se sustenta por la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos una palabra. Versículo 2 dice, léalo conmigo el 2 fuerte, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Hasta ahí. Y vino a él palabra de Jehová, ¿qué dice? Diciendo. ¿A quién vino esta palabra? A Elías. Vino a él. El primer punto acerca de la palabra del Señor que les estoy hablando es buscar y tener en la intimidad con Dios esa palabra que les acabo de compartir. Tenemos que darnos a la tarea. Señor, guíame, pongo delante de ti esto. Tú guíame cuándo va a ser, cuándo va a suceder. Dime cómo lo voy a hacer. Y el Señor te va a hablar a tu espíritu. El Señor te va a hablar a través de diferentes vasos, y Él te hará saber su palabra. Dios no se esconde. Dios va a traer la palabra sobre de tu vida. Así que el primer punto es que venga la palabra de Dios sobre de nosotros. Por eso reitero, número 1, leamos nuestra Biblia. Número 2, expongámonos a la palabra, a la enseñanza de la palabra de Dios. Número 3, juntémonos con personas que nos alimentan de la palabra de Dios, que tienen una palabra que compartirnos, que tienen algo que dejarnos en nuestra vida y a los cuales nosotros también les podemos dejar algo. Tengamos asociaciones correctas. No nos asociemos con quienes nos roben la palabra. A veces tú vienes bien emocionado y le dices a alguien: es que Dios me habló de que voy a ser empresario, ¿verdad? Y entonces te voltea a ver con una sonrisa así como que medio incrédula y te dice: ojalá, hermanito, ojalá. Gente incrédula, a esos hay que evitarlos. Juntémonos con los que nos dicen: amén, hermano, qué bueno, Dios te habló, yo te bendigo y le creo a Dios y declaro que Dios va a cumplir su palabra sobre de tu vida. Juntémonos con esos. El versículo 7, ¿qué dice en el versículo 7? Dice: pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra.
¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que la palabra que Dios nos da la tenemos que retener. Porque la palabra que dio Elías es: no lloverá hasta que Dios me diga y yo vuelva a profetizarlo. No lloverá. Entonces dice ahí que no había llovido. Eso quiere decir que Elías estaba permaneciendo en la palabra que Dios le había dado. Le voy a poner este ejemplo o esta consideración. Elías, cuando profetiza que va a haber sequía, ¿fue afectado por la sequía, sí o no? Sí, fue afectado. Y entonces Dios le habla y le dice: vete al arroyo de Querit, porque ahí te voy a sustentar. Pero ¿qué le pasó al arroyo de Querit? Se secó. Cuando se seca el arroyo, ¿qué le dice Dios? Ahora yo he hablado a una mujer. ¿Cómo era esa mujer? Era viuda. Y una mujer viuda, y además estaba amolada económicamente, porque ella pensaba que no tenía ya más para sustentar. Entonces Dios lo saca del arroyo de Querit y lo mete a una situación mucho más compleja: que te sustente una mujer que no tiene con qué y que además es viuda. ¿Le afectó la palabra o no? Les pregunto, ¿qué podría haber pasado con Elías cuando veía que el arroyo se iba secando? ¿Qué haría usted? ¿Qué hacemos cuando el dinero se nos está acabando? ¿Qué le decimos a Dios? Señor, multiplica este dinero. Señor, dame otro trabajo. Señor, que me saque la lotería. Señor, que me encuentre dinero tirado. Señor, haz algo. En ese momento Elías hubiera afectado la palabra que él había dado, porque él dijo: no lloverá hasta que Dios me diga y yo lo profetice. Ponga atención, por favor. Póngame mucha atención. Cuando Dios te da una palabra, Dios va a probar que tú sostengas esa palabra en tu corazón. Y te vas a enfrentar a situaciones. Dios te habla y te dice lo que yo les dije. Cuando comencé la iglesia, y ya se los platiqué, pero se los digo otra vez. Cuando comenzamos la iglesia, Dios me dijo: ve a ese lugar porque yo voy a levantar una obra ahí. El primer día que yo me paro en aquel lugar, siendo aún muy pocos, el Señor me da una visión y me dice: esta congregación va a ser de influencia y va a crecer rápidamente y será de gran número. Éramos 8. Pero Dios me dijo: va a crecer. Así que comenzamos a trabajar en enero y era el mes de agosto y la iglesia no había crecido. Y te empiezas a desesperar. Dios te dijo: va a crecer. Y habían pasado 8 años, es decir, el arroyo de Querit se estaba secando. Y entonces Dios te ve a ver cómo actúas ante la sequía del arroyo de Querit. Porque Dios te dijo: yo te voy a sustentar, pero va a venir la sequía. ¿Qué hizo Elías? No profetizó. ¿Que llueva? No. Se fue a la casa de la viuda. Y ahí en la casa de la viuda, ¿qué hizo? Dios lo usó para hacer un milagro. Cuando Dios te mete en una palabra suya, te tiene que meter en lo milagroso, porque tiene que haber milagros del poder de Dios en tu vida. Para algunos puede ser que el milagro sea que nuestros hijos estudien en un colegio de paga. Bueno, si Dios te dijo que ellos van a tener eso, tú créelo, decláralo sobre tus hijos. Y aunque el arroyo de Querit se seque, tú debes de guardar la palabra y decir: no va a llover mientras Dios no lo diga, pero cuando lo diga, la lluvia va a caer sobre este territorio. Eso es lo que va a pasar. A veces pasamos tiempos de sequía, pero llega un momento que dice: se acaba la sequía y ahora viene la lluvia. Y cuando viene la lluvia, lo que se había secado vuelve a reverdecer. Lo que se había muerto tiene la oportunidad de volver a nacer y de volver a vivir. Por eso necesitamos tener una palabra en el corazón. Y el segundo punto es retener la palabra. Dígale a alguien: retén la palabra que Dios te hable. Dígale a otra persona: retén la palabra que Dios te hable. Si somos sinceros, nos ha pasado o hemos conocido gente que pasado el tiempo ya no retiene la palabra de Dios. Yo apenas tengo 42 años. Ya empiezo a decir apenas, ¿verdad? Cuando uno tiene 16 quiere parecer de más años, pero cuando ya pasa los 40 ya quiere uno decir: apenas tengo 40.
Y a estos 42 años tengo 35 años de estar en la iglesia. 37. Así que me ha tocado ver casi a lo largo de toda mi vida lo que pasa en la iglesia. He visto gente metida, sirviendo, que por los poros le sale: vamos a hacer algo, vamos a esto, vamos a aquello. Y después yo era niño y los veía, ¿y dónde están los? Ya no están. ¿Por qué? Porque lo terminó su novia. Se le secó su arroyo de Querid. Entonces fue a otra congregación a llorar allá a la soledad porque Chanita lo terminó. Y yo ahora que conforme fui creciendo, entonces yo un día me pregunté, dije: ahora entiendo por qué hay palabras que Dios suelta pero no ven el cumplimiento completo, porque no la retenemos. Pero si tú retienes la palabra, vas a mirar el poder liberador que esa palabra dejó en tu vida. Lo vas a mirar en todas las áreas. En el área que Dios te hable, si es de la salud, si es de la familia, si es del trabajo, si es del negocio, si es de la iglesia, si es de los dones, si es del ministerio. Hay algunos de ustedes que Dios les ha hablado acerca de un don y todavía no fluye como debe de fluir. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Permanecer en esa palabra que Dios te dio y retener la palabra que Dios te dio. No permitas que tus pensamientos te digan: a mí se me hace que me profetizaron mal, a mí se me hace que no tengo ese don, que he de tener otro, pero ese no, porque ese es para los más grandes, ese es para los mejores, ese es para los que saben mucho. Yo apenas estoy empezando a crecer. Si Dios te habló acerca de un don, tienes que retenerlo, porque ahí es donde está en peligro esa semilla en tu corazón de que se seque o que pase a la siguiente etapa. Por eso el segundo punto es retener. Digan fuerte: retener. El primero es buscar la palabra, el segundo es retenerlo. El tercero, versículo 14, donde estamos, ahí en Reyes. Léalo conmigo fuerte. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Porque Jehová Dios de Israel, ¿qué dice? Ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de... ¿Qué fue lo que hizo Elías? Habló lo que ¿qué? Habló lo que Dios dijo. Dice: porque Jehová ha dicho así. Y entonces dijo él lo que Dios había dicho. Dice: Jehová ha dicho así: la harina no escaseará, el aceite no disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Tercer elemento: cuando tienes una palabra que Dios te ha dado, la tienes que hablar. Vean ustedes a veces las incongruencias en las que caemos. A lo mejor usted no, pero yo sí he caído. Oramos una cosa, pensamos otra y hablamos otra. Yo a veces, mire, si a veces yo me doy cuenta. Yo a veces veo hermanos en la iglesia, en la alabanza, y bien contentos y hasta danzan y giran, y luego tienes ahí unos bailarines a toda que dan vueltas y se sacan sus pasitos ahí danzando y todos, y de repente al final: hermano, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Si hace rato te dijeron: ¿cuántos tienen un Dios poderoso? Y yo te vi cuando gritaste amén. Pero cuando te preguntan cómo estás, dices: más o menos. ¿O qué tal esta respuesta cuando le dices: hermano, ¿cómo has estado? Pues estoy, que es ganancia. ¿Verdad? Pues estoy. Vean la incongruencia. Señor, sáname. Y luego hablas con alguien: ¿cómo has seguido de tus dolores? Pues me duele. Yo creo que Dios no me quiere sanar. Le dicen a Dios: sáname, pero piensan que Dios no lo quiere sanar. Y luego platican: ¿cómo has estado? Mira. Mi hígado, no, espérate, yo te platico. La vesícula también ya. Y luego con el marido que tengo, no se me hincha la vesícula cada rato.
¿Qué crees? Ya se me está complicando. Ahora me duele aquí, ¿verdad? El nervio ciático. Mira cómo camina. Mira. Y en lugar de hablar lo que la Biblia dice, hablamos lo que la situación nos está diciendo. Se lo digo porque yo lo he hecho. Yo también he caído en esa tentación de decir, a ver, si tú eres mi proveedor, ¿qué debo de hablar? ¿Que me provees o que estoy amolado? Debo de hablar que tú me provees. Entonces cuando me pregunten y me digan ¿cómo estás? Bien, porque Dios es mi proveedor. En lugar de decir ¿cómo estás? Ay, hermano, ya no la veo venir. Ya no siento lo duro, sino lo tupido, hermano. ¿Verdad que hay gente que habla así? Gracias a Dios que hoy no vinieron, pero hay gente que habla así. Ahora le voy a explicar algo. La Biblia dice, separados de mí nada puedes hacer. ¿Y qué dice Juan 1 acerca de Jesús? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo de Dios? Si te separas de mi palabra, no va a funcionar el asunto. Entonces, cuando tú ores, tienes que pensar de acuerdo a lo que oraste, y tienes que hablar de acuerdo a lo que oraste. Si tú estás orando por tus hijos, ¿verdad? Que están, ya se casaron y están teniendo problemas en su matrimonio, y dice, Señor, ten misericordia, dale sabiduría. Y después alguien viene y te dice, ¿cómo están tus hijos? No les digas, ay, de veras que estos muchachos no entienden. No, habla con él y dile, yo confío en que estarán bien. Estoy orando para que el Señor les ayude a tener sabiduría. Ayúdame a orar, yo bendigo, yo declaro la palabra de Dios sobre de ellos. Y acá está pensando, Señor, yo no sé cómo ni entiendo de qué manera. Yo miro a mis hijos y digo, ay, este bárbaro no va a salir, pero te veo a ti y digo, tú lo puedes sacar de donde estás, Señor. Entonces tenemos que tener congruencia, porque cuando no hay congruencia hay separación. Y Jesús dijo, si te separas no funciona. Por eso a veces retrasamos el cumplimiento de una palabra. Un día estaba yo hablando con una persona que me dijo, yo tengo un llamado de Dios. Entonces lo escuché y estuvo en la iglesia. ¿Y saben cómo era? Era como la oca. 1, 2, 3, volaba. Ya no lo veía. Luego ya lo veía de regreso. Aquí estoy, pastor. No sé qué me pasó, pero ahora sí, aquí estoy, pastor. Y ahora le puedes, hermano, échale ganas. Y otra vez, 1, 2, 3 domingos y ya. Yo decía, qué bárbaro, ¿dónde anda este? Y ya lo veía, hermano, ¿qué pasó? No, pastor, no, ya entendí. ¿Verdad? Como dice a veces la gente, ya entendí. Ya, ahora sí, ya me queda claro lo que tengo que hacer. Bueno, así se aventó casi 2 años. Y un día me dice, un domingo me dice, pastor, ahora sí ya entendí. Y nada me va a hacer retroceder. Quiero decirle que usted me instruya, que usted me dé la cobertura paternal. Yo quiero ser su hijo, quiero crecer. Le dije, ok, hijo. Ah, bueno. A la siguiente semana, pastor, quiero hablar con usted. Uno ya como pastor ya es como los padres. Cuando el hijo te ve con cara bonita, así te dice, papito, mamita, tú ya sabes, dices, algo quiere este muchacho. Algo se le ofreció o en algo la regó y quiere llegar primero suavecito para que no sea tan fuerte el regaño, ¿verdad? Cuando me dijo, quiero hablar con usted, le dije, está bien. En ese momento yo dije, nada bueno. Así que me invitó, por lo menos me invitó a comer, ¿verdad? Comimos. Necesito decirle una cosa. Dios me habló y he tomado una decisión. Me voy a ir de la iglesia. Yo como pastor, siempre que alguien me dice que se vaya a la iglesia, nunca le digo nada. Nunca le digo, no me hagas esto. ¿Qué voy a hacer si? Nunca les digo eso. Tampoco nunca les digo, si te vas de aquí no vas a crecer. No, tampoco. Pero esa noche el Señor me habló. Y mientras lo estaba oyendo, Dios me habló y me dijo. En esa comida me volvió a decir, es que yo sé que tengo un llamado de Dios. Entonces el Espíritu me habla y me dice,
dile que si cree que es una persona a la que yo he llamado, que es tiempo que se comporte como un siervo mío. Cuando Dios me habla, ahí sí ya no me callo. Entonces le dije: hermano, solo tengo una cosa que decirte de parte de Dios. Dios te dice, si tú crees que Él te llamó, dice Dios, es tiempo que te comportes como un llamado. Eso fue hace 4 años, right? Más o menos, como 5 años. Las últimas noticias que tengo de Él es que sigue diciendo, ahora sí ya entendí. Yo como pastor, ¿sabe qué siento? Tristeza, porque hay una palabra que tiene tanto que llamar a la vida, pero si somos incongruentes, si no la hablamos, si no la declaramos, la empezamos a detener. Un día el Señor me dijo que le pidiera algo porque Él quería bendecir mi casa, mi familia. Entonces yo le dije: Señor, que cuando mis hijos lleguen a la preparatoria yo pueda meterlos a una prepa de paga. Entonces mis hijos estaban en la escuela del gobierno y se acercaba la fecha. Entonces mi esposa me decía: ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía: vamos a preguntar por una escuela de paga. ¿Y nos va a alcanzar? Le dije: no nos alcanza ahorita, pero Dios va a hacer algo. Y saben una cosa, yo he probado que cuando Dios te da una palabra y la hablas, el hablar la palabra tiene el poder creativo, hermanos. Tiene un poder creativo. Por eso tenemos que hablar palabras de vida, para que tengamos ese canal, seamos ese canal para crear. Eso es poderoso y a veces lo tomamos o muy a la ligera o a veces nos vamos a extremos, pero debemos de tener un equilibrio santo para llamar las cosas que Dios nos ha dicho y hablarlas y decirlas. Cada vez que su pastor les diga: hermanos, ¿cuántos creen que podemos hacer esto? Respondan en su corazón: amén. Si hay una palabra que Dios le ha dado al pastor, porque ustedes están orando y él está orando para que Dios le hable, entonces tomen esa palabra y ustedes vean el cumplimiento de esa palabra. Y cuando vemos el cumplimiento de la palabra, nuestra fe es nutrida y cada uno de nosotros aprendemos a vivir en esa dimensión, en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestro hogar y en cualquier lugar. Así que el tercer y penúltimo punto es: tenemos que hablar la palabra. Ustedes tienen que hablar de este lugar, de esta casa de Dios, de este lugar, de esta congregación, la palabra que Dios les ha dado. Si Dios les ha hablado de crecimiento, ustedes tienen que hablar: somos una iglesia que crece. Si les ha hablado de que es una iglesia potencialmente evangelizadora, ustedes tienen que hablar: somos una iglesia evangelizadora. Y todos tienen que estar hablando lo mismo, porque según lo que dice Génesis 11 acerca de la torre de Babel, ¿verdad que usted conoce la historia? Para que algo se construya tiene que haber un mismo lenguaje. Bien, el penúltimo punto, versículo 5. Léalo fuerte conmigo. Dice: y él fue e hizo conforme a la palabra. El cuarto punto y el quinto, ¿cuál es? Está en el versículo 1. Vamos a ir al 1 y cerramos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No llegó Elías después de 3 años de sequía, después de que ya vio que no llovía, y dijo: a mí me dijo Dios que no iba a llover. No llegó así. Él se paró un día delante del rey y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá. ¿Eso qué significó? Que Elías llamó las cosas que todavía no eran como si qué, como si ya fuera. Dios las llamó así. Cada vez que Dios te hable algo, llama las cosas que no son, que todavía no las ves, como si ya fueran. Háblalas así.
Cuando Dios te hable acerca de ti, acerca de tu casa, acerca de tus padres, acerca de tus hijos, acerca de tu esposa, de tu esposo, acerca de la congregación, hablen esa palabra. Tienen que hablarla, porque eso fue lo que hizo el profeta. ¿Qué es lo que expresa? Díganme, ¿qué es lo que expresa hablar las cosas que no son como si ya fueran? ¿Qué es lo que expresa? Fe. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Dice la Biblia, la fe. La fe es la que hace posible, te dice la Escritura, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Ahora, hermanos míos, cierro diciéndoles esto. Cuando Dios te da una palabra, lo que tienes que hacer, dice ahí, e hizo conforme. Digan fuerte, conforme. ¿Sabe lo que significa conforme? Significa tomar la forma de lo que yo estoy procurando, ¿verdad? La forma es cuando tú llegas a un lugar y te dicen, aquí el horario de trabajo es de 5 a 7, y tú no, dices, ¿no puedo llegar a las 12? No, es de 5 a 7 de la noche. Cuando tú entras, te haces conforme a ese horario. Cuando nosotros tenemos una palabra, el cuarto elemento clave es hacerlo conforme. Conforme. Voy a platicar aquí una historia de una persona que se fue al dietista. Bueno, es una ilustración, que se fue al nutriólogo para bajar de peso. Entonces el nutriólogo le dijo, en la mañana va a comer 2 manzanas y una tacita de consomé sin grasa, a mediodía una jícama, en la tarde ensalada, ¿verdad? Suficiente ensalada surtida y un poco de atún, y en la noche pues 2 ciruelas pasas y un vaso de té. Cuando regresa con el nutriólogo, había subido de peso. Entonces el nutriólogo le dijo, oiga, ¿usted hizo lo que yo le dije? Y el hombre le dice, sí. Lo único que no supe es si eso era antes o después de los alimentos. Así hay cristianos. Déjeme hablar esto. El cristiano sabe que dar es más bienaventurado que recibir. Pero algunos cristianos no dan hasta que no reciban. Pero todos tenemos algo que dar. Un día llegué a una iglesia y cuando salí mi coche estaba lavado. Me lo habían lavado. Y el joven que me entregó las llaves del coche me dijo, pastor, yo no traía dinero, pero mi ofrenda fue lavarle su coche. ¿Verdad? Y a veces pensamos que no tenemos algo que dar. Pero escuche, siempre tenemos algo que dar. Siempre. Pero entonces somos como el del nutriólogo. Luego vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no resulta? Y Dios te dice, ¿estás haciendo lo que yo te dije? Y nosotros le decimos, Señor, ¿cómo lo voy a hacer si no me has dado? Y Dios te dice, ¿cómo que no te he dado? Tienes ideas, tienes manos para abrazar, tienes manos para trabajar, tienes inteligencia para hacer algo, tienes fuerza para poder ir adelante, tienes voluntad para sumarte a algo. Da lo que tienes, no te detengas por lo que no tienes, da lo que tienes. El otro día fui a visitar a una persona que tiene cáncer. Cuando estábamos despidiéndonos en su casa, me dijo, no quiero que se vaya sin que le regale algo. Me dice, pero no tengo cosas de mujer, de hombre, solo de mujer, me dice. Y sacó una cajita de aretes y le puso todas a mi esposa en las manos y le dijo, escoge la que quieras. Una mujer con cáncer, en etapa terminal. Cuando yo por dentro me estaba quebrantando, pero no chillé, hermanos, para no dejarle ahí un momento de lágrimas a esta mujer. Y ella dijo, no tengo otra cosa que dar. Y luego llegaron sus sobrinitas, sus nietas, y les dijo, siempre que vean al pastor o a su esposa, les dijo, llévenles algo de lo que tengan. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no bendice eso? No estoy hablando que le den al pastor nada más, no.
Yo a la iglesia le digo, cuando les digo, hermanos, vamos a hacer algo, la próxima semana tráigase la mejor corbata que usted tiene, la última que se acaba de comprar, para regalarla. Y yo les digo, a mí no me regalen, por favor, regalen entre la iglesia. Porque muchas veces decimos al pastor porque para que Dios me bendiga, al pastor porque es buena tierra. Pero a veces volteamos al de al lado y decimos, no, señor, a él porque me va a romper mi corbata. Y voltamos a ver al del otro, señor, mi camisa ni la va a usar, a él no le gustan esas. Y empezamos a seleccionar. Pero cuando nosotros hacemos conforme, la palabra de Dios va a liberar ese potencial. ¿Me estoy explicando? Cuando hacemos conforme, tantas cosas que les podía compartir, pero quisiera que oráramos. El último punto dice, lo que les dije es que tenemos que llamar las cosas que no son como si ya fueran. Las tenemos que llamar. Las tenemos que llamar. Las tenemos que llamar. Ahorita me acompaña mi hermano Raimundo y la semana pasada estábamos hablando de una situación que teníamos que arreglar y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero llamar las cosas que no veo como si ya fueran. Y yo declaro que vas a proveer para este asunto. Y yo oro que tú vas a proveer. Y a los 2 días viene Raimundo y me dice, pastor, fíjate que ya pasó esto así. Y ya hace rato que venía, me dice, pastor, ya tengo esto. Así que ya el asunto está atendido. Hay que llamar las cosas. Que no se desanime, por favor, hermano. No claudique, no diga, no, esto no funciona. No sea de los cristianos que cuando empiezan a ver que el arroyo de Querit se seca, dicen, ay, no, mejor voy a buscar un océano, o por lo menos una represa con más agua, o por lo menos una alberca de las de la Ciudad de México que hacían algo que me dé agua. No, si Dios te dijo que después de la sequía te vayas a un lugar más difícil, sigue la palabra de Dios, porque al final la lluvia va a venir y la lluvia va a traer de regreso todo lo que tenía que generarse en tu tierra, en tu lugar y en tu tiempo. Necesitamos caminar en la palabra que Dios nos ha dado hoy en este tiempo. Así que yo solo les dejaría 2 preguntas. ¿En qué palabra estás viviendo en este día, en estos días? Si acaso respondiéramos y dijéramos, pues en la Biblia, eso está bien, pero esa es la general que les hablé al principio. Pero es muy bueno que en tu devoción con Dios tú le digas, Señor, ¿qué tienes para mí? Y tal vez Dios te habla y te dice, quiero despertar estos dones en ti. Okay. Entonces voy a orar por eso, voy a aprender del pastor por eso, le voy a decir al pastor que me enseñe sobre eso, me voy a someter a la autoridad para que eso que Dios me dio, yo lo trabaje. Y entonces lo que Dios me dijo, que en este tiempo se van a despertar los dones, se muevan sobre de mi vida para que el poder de esa palabra bendiga a los demás. Ahora, tal vez Dios te habla y te dice, yo voy a hacer este cambio en tu vida. Yo voy a sacarte de tu empresa y te voy a dar la capacidad de poner un negocio. Entonces tienes que comenzar a orar por eso, para que cuando llegue el momento no nos espantemos y no sepamos qué hacer. ¿Ok? Voltea a ver a alguien y diga, hermano, que Dios te dé una palabra y vive en esa palabra. Gracias. Bueno, quisiera orar, quisiera tomar un momentito para orar. Primero quisiera entregar algunas palabras de Dios, ¿verdad? Para algunos que están acá. ¿Cómo se llama usted, hermana? Usted. Mónica. Hace rato que llegué, hermana Mónica, el Señor, cuando llegué y entré y la vi, el Señor me dijo solidez y firmeza. Entonces el Señor le dice, tú eres una mujer sólida, firme. Los embates que te han tocado enfrentar están justamente a la altura de la profundidad de los cimientos que yo te he dado, dice Dios. En medio de esa formación vas a aprender y has aprendido. Además, lo que voy a hacer a través de tu vida es ser un instrumento
para que lo que tú vives sea para ellos una bendición para solidificarse y para cimentarse profundamente en la relación con Dios. Eres una persona que cuando te enfrentes a las situaciones, a pesar de que te duelen, vas a ser de una pieza. Algunos te dicen: oye, es que tú parece que no sientes, parece que no te duele. Pero hoy te dice: no, yo te hice así para que seas un instrumento en mis manos para darle solidez a otros. Voy a traer de este tiempo en adelante personas, sobre todo mujeres, que van a venir con situaciones en donde tú inmediatamente vas a identificarte con algunas cosas y vas a saber que la solidez es importante para que no sean robadas de sus vidas ni sueños, ni esperanzas, ni propósitos, para que no sean apagadas las semillas de palabra que yo he puesto sobre de ellas. Serás un instrumento de bendición para ellas. Por eso hoy te dice Dios: no sueltes lo que te he dado, no descuides lo que he puesto sobre de ti, trabaja sobre de ello, no importa las circunstancias por las que en este último tiempo el Señor ha permitido que hayas pasado, ¿verdad? Okay. ¿Cuántos bendicen a la hermana? Siéntate, hermana. Usted, hermana, ¿cómo se llama? Silvia. Cuando la vi, el Señor me habló de su corazón. ¿Sabe qué experimenté? ¿Qué sentí de Dios? Cuando el corazón se enternece, como si Dios dijera, ahorita que sé su nombre, mi Silvia. Hay algo que Dios resalta de usted: fidelidad y perseverancia. Eres un vaso de inspiración, de fidelidad y perseverancia. Dice Dios: no te olvides que si algunos no te ven, yo te veo. Y dice Dios: como yo te veo, voy a hacer que los que necesitan aprender fidelidad levanten su mirada y aprendan de ti, que sabes vivir calladamente, que no buscas un lugar, que no buscas preponderar sobre de alguien, sino que buscas servirme, dice Dios. Tu corazón está delante de mí. Tu corazón es preciado delante de mis ojos. Eres una mujer con mucha utilidad en mis manos. Tienes tanto por dar a los demás. Con tu vida diaria, con tu ejemplo diario, has sido inspiración para otros, aunque no te lo hayan dicho, pero yo te lo hago saber. He bendecido personas, hombres y mujeres, y aún familias, que con tu manera de andar en fidelidad, guardando mi palabra, atesorando mi palabra, has sido como los niños cuando el Padre les da algo y lo miran y lo atesoran en su corazón. Y dice Dios: así has tratado de amar mi palabra, y eso te ha llevado a ser un instrumento de fidelidad. Eres un instrumento de eso. Tu vida va a motivar a otros a fidelidad. Por eso no permitas que nada quebrante tu fidelidad a tu fe, tu fidelidad a tu permanencia, tu fidelidad a lo que yo te hablo y lo que yo te digo, dice el Señor. Estás en mis manos, hija. Te sostengo y tengo para ti aquellas cosas que están en tu corazón. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Ustedes son familia? ¿Ustedes cuatro? Sí, son familia. Falta una. ¿Sirven aquí en la iglesia? Todavía no. Ok. Sí, toda la palabra que yo dé deben de sancionarla con sus pastores, toda. Y los pastores deben darle seguimiento a eso. Pero mientras los estaba observando, es muy importante que sepas esto. Dos cosas el Señor quiere que sepan. La primera es que el Señor los ha traído aquí para ser colaboradores. Las características de un colaborador tendría que hacer otra predicación, pero ya no tengo tiempo. Pero es importante que lo sepan. Ustedes son una familia que van a aprender a servir a Dios como familia. Ustedes como matrimonio servirán a Dios, y sus hijos van a aprender del servicio que ustedes den a Dios.
Hay gente que a veces sirve por temporadas, pero hay otros que están marcados en su corazón para servir siempre. Sirven en un lugar, lo dejan activo y se mueven a otro, o sirven en un lugar y dejan espacio para que otros vengan atrás. Y Dios les hace saber que ustedes han sido diseñados para eso. Así que lo que necesiten hacer, el Señor estará con ustedes para lograrlo. Lo que tengan que afirmar, lo que tengan que apuntalar, lo que tengan que podar o limpiar, no tengan miedo. El Señor estará con ustedes. Pero Él quiere que sepan que son llamados a ser colaboradores. Los colaboradores comienzan a percibir en su corazón la carga del pastor, las preocupaciones del pastor. Bueno, Dios los llama a que cuiden las espaldas de sus pastores. En oración, en fidelidad, en trabajo. Yo los bendigo, hermanos, y declaro sobre ustedes la gracia de Dios para cumplir con eso. Colaboradores de Dios y de la obra. Ese llamado es para todos, no digan, uy, ya me salvé. No, es para todos. Pero hay ocasiones en que Dios quiere que sepan, porque a veces hay situaciones que nos quieren hacer echar para atrás. Hay otras que nos quieren hacer dudar de, ¿lo doy? No, todavía no. Entonces Dios viene y te dice, sí, es tiempo. Y tú ves adelante un precipicio, pero Dios te dice, no te preocupes, cuando des el paso yo voy a poner la mano y ahí vas a caminar. ¿Okay? Son colaboradores de Dios. Yo los voy a sustentar, dice el Señor, los voy a enseñar, los voy a formar, le voy a dar forma a lo que les estoy diciendo. Pero una cosa les pido, dice Dios, siempre honren mi palabra, anhelen mi palabra, mi consejo y mi sabiduría, dice el Señor. Guárdenlo en su corazón, y el propósito que tengo sobre de ustedes no tendrá ni alteración, ni retraso, ni demora, no tendrá algo que lo empañe, será pleno y bendecirán a otros. Van a ser un instrumento para darle un modelo a otros de colaboradores. Dios los va a usar para eso. Ustedes no se van a promover, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer que otros vean y digan, quiero aprender de cómo ellos colaboran. Así que no es nada sencillo, hermano, pero Dios estará con ustedes. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, voy a detenerme aquí, ¿verdad? En otra ocasión que el pastor nos permita compartir, les prometo predicar 20 minutos y ministrar más tiempo, ¿verdad? Pero una cosa les digo, aunque no profetice sobre de otros, Dios sabe lo que estará haciendo con ustedes. Créanlo, búsquenlo. Jóvenes, busquen a Dios cada día, enamórense de Él, ámenlo. Yo he estado con Él desde que era niño, he estado en mi adolescencia en Cristo y ha sido increíble. Estuve en mi juventud, entrar a la juventud en Cristo, y fueron experiencias extraordinarias. Nos tocó ver tantas cosas, un avivamiento en la congregación donde estábamos, los dones fluir a los 17 años, y no divertido, es emocionante, es apasionante. A veces los jóvenes piensan que ser cristiano es ser apachurrado y frustrados, y la verdad es que no, somos de los más felices que hay en la tierra, ¿no es cierto? Jóvenes, no se detengan, no piensen que servir a Dios les va a coartar nada, no, les va a sumar un montón, van a ser de los mejores, van a lograr tantas cosas, jóvenes. Dios tiene en ustedes una reserva muy especial. Los jóvenes son una generación que tiene la capacidad de unirse al mundo actual y poder trascender hacia la generación que está por salir. Los jóvenes tienen un papel importante. Chavos,
busquen a Dios, vivan en una palabra sobre de sus vidas. Que cuando te enamores, no te enamores y te saquen de esa palabra. Que cuando estudies tu profesión, no estudies tu carrera y te salgas de una palabra. Todo lo que venga a tu mano, profesión, negocio, carrera, trabajo, noviazgo, matrimonio, esté dentro de la palabra, para que a su tiempo la lluvia venga con plenitud sobre la vida de ustedes. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a orar para que Dios traiga sobre cada uno de nosotros la confirmación de su palabra. Pero por favor tú ora y dile: Señor, aquí estoy. Y si yo no había buscado una palabra específica, a partir de hoy te digo que la voy a buscar, la voy a anhelar y la voy a esperar, Señor. Para eso tendrás que estar en la palabra de Dios, la Biblia, y en la oración. Habla con Dios, por favor. Tú dile a Dios lo que quieres decirle en respuesta a lo que acabas de oír, mientras yo oro por ustedes. Señor, bendigo esta casa una vez más. Declaro el poder de una palabra específica de tiempo y ocasión sobre de la vida de esta iglesia como congregación. Yo bendigo, Señor, a cada persona que hoy a la fecha se ha sumado a esta congregación, para que haya una palabra específica sobre todo, Señor, en este auditorio, y aún los que hoy no hayan llegado, Señor, a este culto. Yo oro, Señor, para que sus oídos sean abiertos, para que tu palabra, la Biblia, les hable con claridad, palabras específicas de sus vidas, de sus matrimonios, de sus hogares, de sus sueños, de sus capacidades, del potencial que has puesto en ellos. Yo bendigo, Señor, a cada uno de estos hijos e hijas tuyas, jóvenes, casados, solteros, adultos, Señor, mayores, adolescentes, todos los que están aquí. Desde luego bendecimos a los niños para que estén bajo el poder de una palabra específica, Señor. Oro para que tú traigas sobre de ellos la sensibilidad a tu espíritu, la confirmación a toda palabra que ellos ya hubieran recibido, o la apertura, Señor, para la palabra que has guardado para ellos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo, Señor, esta congregación y declaro, Dios, que este es un tiempo, Señor, de expansión, de desarrollo mayor y de alcance en la vida de esta iglesia. Declaro, Señor, que durante este año la expansión será mayor. Declaro que durante este año, Señor, el alcance será, Señor, mayor al que hubo durante los años anteriores, porque la vestimenta es otra. Declaro una vestidura nueva de unción, una vestidura nueva, Señor, de estrategias, una vestidura nueva de estructura, una vestidura nueva, Señor, de dinámicas, una vestidura nueva de participación, Señor, de cada uno de los integrantes de esta casa y sobre la vida de los pastores, Señor, del pastor y su esposa. En el nombre de Jesús, bendigo a esta congregación. Declaro tu propósito con el potencial, Señor, cumplido sobre de esta casa. Llamo, Señor, a la salvación aquellas almas que vendrán a través de la vida de los que están aquí. Llamo a liberación a aquellos que serán libres por la palabra poderosa en la vida de cada uno de tus hijos. Llamo a la restauración a aquellos que tendrán cercanía con la iglesia, con cada congregante. Llamo, Señor, a la restauración y renovación a aquellos que se hubieran apartado a través de ellos. Y declaro, Señor, un crecimiento, Señor, notable, mayor, Señor, al que han experimentado y al que en este día yo he visto. En el nombre de Jesús bendigo esta casa y declaro tu poder sobre de ellas, actuando en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si tú lo crees, apláudele a Él.